Hola, ¿qué tal? Os hago una propuesta. Estoy a punto de sacar mi nueva novela y me gustaría leeros un capítulo a ver qué os parece. Ahora sí, es un capítulo largo. Es decir, si tenéis tiempo, si os apetece, pues acomodaos y os voy a leer este capítulo que se llama Yoisho. Yoisho es uno de los protagonistas, es japonés y narra su historia. Entonces, bueno, pues cuento con que os guste, paséis un buen rato y me dejéis vuestros comentarios. Así que allá vamos con Yoisho. Yo era el pequeño de 3 hijos varones en una familia donde mi madre ejercía la paternidad, porque mi padre era un tipo encantador, pero no aparecía por casa. Mis recuerdos más lejanos son de una señora enorme que se quedaba a cuidar de mí cuando mis 2 hermanos ya estaban en el colegio y mis padres pasaban el día fuera los dos como empleados de una compañía naviera japonesa. Envidié de pequeño la complicidad entre mis hermanos, casi seguidos en el tiempo. Todos los juegos eran entre ellos, todas las peleas incluso. Yo no era nadie para ellos dos. Nací 5 años más tarde que mi hermano Haru, así que cuando mi padre eligió irse expatriado a España, consiguió dejar bien colocados a los dos en la Universidad de Tokio, mientras arrastraban de mí hacia Huelva. Yo me hice rápido al español. Al estar rodeado de niños no tenía más remedio que ponerme las pilas. Un periodo feliz en el que al fin me sentía el centro de atención de mi familia, con mis 2 enemigos fuera de juego. Mi madre, que se convirtió en ama de casa, sufrió mucho el primer año con el distanciamiento, pero mi padre rejuveneció, dejó atrás los horarios imposibles de la central y se adaptó a las costumbres españolas, que ya conocía de un año pasado como estudiante en Madrid. Tras un año complicado en lo lectivo, pese a la atención que prestaron los profesores, a quien no era sino un regalo exótico para una ciudad provinciana, conseguí adaptarme con facilidad. Al haber ganado tanto en lo personal, con mis hermanos omnipresentes al otro lado del mundo, mi padre más relajado y mi madre esmerándose en mi educación, relacioné rápidamente y para siempre los dos países como el yin y el yang. Japón era la cárcel, España la liberación. Ya la primera semana me hice inseparable de mi compañero de pupitre, Pablo, un niño embobado con mis rasgos que no se apartaba de mí. Quería ayudarme en todo, presentarme a su familia, jugar a las canicas conmigo, charlar en el patio de casa los fines de semana. Sus padres eran mucho más estrictos que los míos y me atrevería a decir que no me miraban con buenos ojos. Pablo era tan inocente que me lo llegó a confesar. Mi madre me dice que me eché amigos distintos. Por entonces no lo entendí sino como una muestra primaria de racismo, comprensible en una ciudad como Huelva, a la que todavía no había llegado la multitud de extranjeros que hoy pueblan la provincia. Yo, al menos, era un guiri rico, de familia bien, igual que él. De hecho, convencí a mi padre, siempre tan dispuesto, para que invitara un domingo a la familia de Pablo a comer platos japoneses, convencido de que sería suficiente para que se les quitara los prejuicios sobre mí. Sin embargo, la comida fue un desastre. Cerrados en su mundo, ni se sentaron. No querían pescado crudo, ni sake, ni las algas deliciosas que mi madre se hacía traer desde Japón. La dificultad de mi madre con el castellano hizo el resto, para que se fueran antes de empezar a comer. A mí me causó una tremenda frustración, más por Pablo que por mis padres. Su entusiasmo por esa cita fue tan epopéyico como la depresión que le causó con 14 años sentirse tan avergonzado, lo que provocó que se uniera más a mí. No había tarde que no pasara por casa para merendar, estudiar o jugar a la Nintendo. En cada viaje a Japón traíamos regalos para él e incluso le escuché decir a mi madre, la estoica, que Pablo había hecho milagros en mí. Agazapado en el pasillo no entendí la frase hasta muchos años después. Yo era un niño retraído, haber nacido sin estar previsto, dejarme tanto tiempo con una vieja que me ignoraba, sentir el rechazo de mis hermanos. Todo se entremezcló para construirme un mundo en el que solo podía entrar yo. Hasta que apareció Pablo. Él me trataba como nunca más nadie me trató en la vida. Excedía los límites de la amistad, incluso del amor.
Tenía devoción por mí, me cuidaba, corregía mi español, me proponía excursiones, hacía por presentarme gente. Cuando yo ya vivía en esa burbuja de felicidad, donde todo rodaba tan fácil, en esos tiempos en los que yo destacaba en clase y empezaba a salir los viernes por la noche, fue entonces cuando Pablo me dio un beso. El beso más hermoso de mi vida, el instante más apoteósico que recuerdo. Lo que ocurrió es que todo se turbó. Yo era un crío y me excité como un animal. De golpe había descubierto algo inimaginable, prohibido, mágico. Sentí como mi cuerpo se puso en ebullición. Pablo me tomó la mano y yo lo rechacé, de la forma más cruel. Me asusté de una forma tan tremenda que tardé mucho en aceptar que ese beso acababa de dividir mi vida en dos. Los 2 años más que vivimos en Huelva fueron un periodo sombrío de descubrimiento angustioso de mi sexualidad, de huida de la realidad para construir un personaje que no era yo. 2 años eternos en los que solo pedía volver a Japón, con la estúpida idea en mente de que esa era la solución de todas mis inseguridades. Una niña dulce, de sentimiento simple, acomplejada por su gordura, consciente de que entre Pablo y yo hubo algo especial, hizo la labor de cuidadora. Sabía que no obtendría nada de mí, pero el simple hecho de protegerme ya le daba a ella un lugar en el mundo, en mi mundo. Yo era un chico apreciado del que ella se ocupó durante ese tiempo. La vuelta a Japón fue la confirmación de que esa era una falsa ilusión. Me llevé mal con un país al que me gustaba viajar en verano, a Okayama, la ciudad de mis padres, pero Tokio era otra cosa, una prisión de la que quise salir en cuanto me di cuenta de su enormidad. Allí no era nadie. Mi primer año en la universidad fue un enorme choque cultural. Quise estudiar filología hispánica porque no quería perder mi castellano, pero al dominarlo también me aburría enormemente en clase. Yo hablaba mejor que mis profesores. Por entonces yo ya me subía por las paredes. Mis hormonas estaban dislocadas. Buscaba mirada por todos lados en los chicos que me gustaban. Me hacía a escondidas con revistas pornográficas e iba descubriendo las 4 calles de Tokio donde había jóvenes gays que se paseaban sin pudor. Yo no quería ser como ellos. No quería andar como ellos, ni vestirme con colores femeninos. Eran mi primer argumento para convencerme de que estaba equivocado. De modo que volví a las clases, a aceptar cervezas con los amigos, a admitir besos de niñas que me hacían hablar español entre risas. Mi primer sexo con un hombre fue un desastre. Tendría 10 años más que yo. Nos cruzamos en Ginza. Yo me detuve, me giré. Él se detuvo y se giró. Me llevó a un cuartucho por Shinjuku en un trayecto en metro que fue un festival de temblores para mí. Cada vez que se abría la puerta del tren yo quería salir corriendo. Me preparó un té y se desnudó. A mí no podía tocarme porque moría de miedo y de excitación. Me trató con calma hasta que dejó de hacerlo. Y me puso la polla en la boca, agresivo, displicente, pervertido. Me bajó los pantalones, me metió los dedos en el culo, me revoleó. Yo entré en pánico. Desde entonces renegué del sexo durante años. Masturbarse era el mejor invento. Cuanto antes, siempre, para evitar pensar o hacer cosas que no debía. No me permitía admitir que necesitaba hablar con alguien que me sacara de aquel agujero. Con mis hermanos apenas me entendía. El mayor ya se había casado y Haru estaba siempre con su novia. Mi madre era una mujer estricta y mi padre no quería decepcionarlo. Pensé en alguna compañera de facultad, pero todas me malinterpretaban mis intenciones cuando yo buscaba su confianza. Así que construí un argumento para escapar de allí. Quería estudiar filosofía en Perú. Estudiar filosofía en Perú no era por la filosofía ni por el Perú. Era por no suicidarme como tantos otros jóvenes japoneses inadaptados. Yo estaba entrando en una espiral regresiva en la que todas las puertas se me iban cerrando y temía volverme loco. Podría haberle sugerido a mis padres estudiar cualquier cosa en el extranjero, pero eso no les habría convencido. De modo que preparé un discurso sólido. En Perú había una importante población de ascendencia japonesa, por lo que mi integración sería más sencilla, además de que no tendría la barrera del idioma. Investigando, la Universidad de Lima comprobé que era reconocida por su estudio de filosofía, así que la estrategia estaba más que elaborada. Para mi sorpresa, fue mi madre la que puso más pegas. Todo el cariño que no me había dado nunca se convirtió de pronto
en necesidad de tenerme a su lado. Era el niño bueno que nunca se había separado de ella. Tanto insistió en su negativa que estuve no muy lejos de confesarle mi inmensa infelicidad. En Lima pasé unos años maravillosos. A pesar de que mis rasgos no eran del todo exóticos, llegué en el periodo más hermoso de mi juventud. Llevaba tiempo musculándome en Tokio para atacar mis complejos, con los modelos porno de las revistas como aliciente. Así que cuando me instalé en esa ciudad de tardes húmedas y me quedaba en camiseta en clase, me sentí por primera vez en mi vida un tipo atractivo. Pura carne de deseo. Sí, me miraban sobre todo las chicas. Pero supe filtrar lo que me convenía hasta camelarme a uno de los hombres más atractivos e insanos que jamás he conocido. Tan brutal fue nuestra historia que aún a día de hoy, si nos buscamos, nos encontramos. Arturo no me puso nunca las cosas fáciles, lo que me desarmaba y excitaba por igual. 4 años menor que yo, tenía más tiros dados de los que yo tengo hoy con más del doble de edad. Guarro, golfo, drogadicto, apasionado, me llevó por donde quiso y me hizo mucho bien, porque yo necesitaba a alguien así para hacer añicos la coraza de mi infelicidad. Si saqué el primer año de carrera fue por respeto a mis padres, pero no hice nada más que memorizar 2 días antes de los exámenes todos los apuntes de clase a las que no había ido. De familia bien de Arequipa, Arturo tenía un departamento chiquito junto a la plaza de armas, en el que viví y dejé de vivir conforme retomábamos y dejábamos nuestra relación. Celoso hasta la enfermedad, hacía conmigo lo que le venía en gana. Yo, bien imbuido de las corrientes filosóficas griegas, me dejaba llevar. Cada vez más metido en la carrera, fui descubriendo una vocación que no conocía. Toda mi vida consistía en leer ensayos y en follar con él, sin que Arturo se apercibiese de estar convirtiéndose para mí en un conejillo de indias. Iba de hombrecito protector, chulo a ratos, mientras yo practicaba con él todas las ruletas del existir. Empecé a ver nuestra relación desde fuera de nosotros, cada vez más despegado de sus celos, menos afectado por sus numeritos, más incrédulo con sus promesas. Mi ilusión era dar clases en el aula magna de esa facultad. Tenía que conseguirlo. Postergaba mis viajes a Japón, rechazaba fiestas los fines de semana, dejaba trabajos de camarero que me daban ingresos extra solo por leer a Schopenhauer. Arturo, consciente de que me iba perdiendo, empezó a flaquear. Habló con su familia para que me dieran trabajo en unos almacenes de Arequipa. Quería sacarme de allí. Cuanto más me alejaba de Arturo, más me obsesionaba por Pablo. ¿Qué sería de él? Fue entonces al leer autores contemporáneos cuando apreció lo mucho que ese niño había supuesto para mí. En mi mente se fraguó entonces un plan ambicioso en el que el azar tendría que jugar a mi favor. Yo debía triunfar en la vida para enamorarlo. Todo tendría sentido si conseguía devolverle el beso, si me daba la oportunidad de cuidar de él como Pablo lo hizo de mí. El tema del beso empezó a alimentar una teoría que no mucho tiempo después comenzó a darme un sitio entre las estanterías de las librerías especializadas, titulares en periódicos peruanos y un cierto reconocimiento en mi país natal. El filósofo coreano Byung-Chul Han se convirtió en mi sabio de cabecera. Viajé varias veces a Alemania, donde estaba instalado, solo para asistir a sus conferencias magistrales. Lo idealicé, hice por conocerlo. Conseguí que leyera ensayos míos sin publicar, le pedí consejo, me integró en su vida. Gracias a él, su editorial se prestó a lanzar El regalo de las deudas, una publicación que pasó sin pena ni gloria en Europa, pero que se hizo superventas en Perú, un país donde la filosofía era cosa de 4 locos. Tal vez triunfó porque yo hablaba su mismo lenguaje, porque había mucha calle, mucho golferío, mucho Arturo tras cada una de mis teorías acerca de cómo los conflictos con nuestro pasado son la mejor escuela para crecer. Tras años sin vernos, una tarde apareció Arturo en mi departamento de Miraflores. Tan guapo como demacrado, venía a confesarme su emoción por la lectura de mi primer libro. Por entonces
Ya llevaba 3 ediciones y había firmado con una gran editorial japonesa la publicación en mi país. Arrebatador, como siempre, me cameló de nuevo. Pasamos unos días sin salir de casa en los que dejé todo de lado y volví a creer en él. Entonces me hizo hablar del libro. Se reconoció en cada ejemplo. Me riñó por confidencias contadas. Me preguntó quién era el coreano y cómo se llamaba mi corriente de pensamiento. Hasta que llegó al beso de Pablo. ¿Qué sabes de él?, me preguntó. Yo, bajo defensas, le expliqué en qué consistía mi teoría del beso. ¿Por qué volvemos a escenarios pasados? ¿Qué supone vivir con una deuda? Pero él no quería divagaciones filosóficas, sino al Pablo de carne y hueso por el que moría de celos. Él se vio como un personaje ridículo en mi libro, sin que yo lo nombrara en ningún momento, mientras aparecía luminoso como un sol ese chico español al que rechacé tras un beso de amor. Fue lo peor que hice, hablarle de él, porque Arturo tenía dinero, inteligencia y maldad. No mucho tiempo después, a pocas semanas de lanzar mi libro en Tokio, recibí una llamada angustiosa de mi padre. Tu madre se está muriendo. Ese día integré que mi periodo peruano había tocado a su fin. Adelanté mi vuelta a Japón, compré un pequeño estudio en Shibuya con el aval de mi padre y dejé todo de lado por estar junto a ella. Fueron días preciosos. Todo lo que no supimos acercarnos en vida fue una fiesta de reencuentro entre los dos. Ella, aterrorizada con su futuro inmediato, no tardó en preguntarme por Arturo. Yo anduve con rodeos hasta que mi madre me confesó haber hablado con él años atrás. No sabía cómo pedirte perdón, me suplicó. Tantos años sufriendo, me decía mi madre, y yo nunca te ayudé. Yo le refrescaba la frente sudorosa, yo le sacaba las pastillas de cada día, yo le limpiaba con agua y jabón las tardes al caer la noche. Yo leí un texto tremebundo de dolor en su funeral. El tiempo se paró durante unos años. Mi vida social se anuló en el gran enjambre tokiota. Cada vez más reconocido, todo mi tiempo lo distribuía en dar conferencias y escribir la trilogía acerca del deseo que me encumbró en Japón. No dejaba de ser un hombre exótico en mi propio país. Me ofrecieron un puesto de profesor en la Universidad de Osaka, que no acepté. Y la televisión pública japonesa me propuso un programa de entrevistas en hora de máxima audiencia, a lo que accedí. El director de la cadena, un hombre delgadísimo, a punto de la jubilación, alabó mi valentía al hablar de mí y me animó a remover las tripas de una sociedad tan conservadora como la nipona. Yo he sido un muerto en vida, me decía, por esta homofobia instalada en nuestro país. Sí, no podía rechazar la oferta, aunque solo fuera por él, o como regalo a mi madre muerta, o como homenaje al coraje de Pablo al darme ese beso. Sin nombrarlo a él ni a Huelva, ese beso se convirtió, para mi audiencia, en un símbolo más fuerte que la Magdalena de Proust. Recibía correos electrónicos por miles de chavales que se reconocían en mi historia. Siempre había quien me esperaba a las puertas del estudio de televisión. Averiguaron cuál era mi casa, me seguían, me consultaban, me proponían. Me sentía tan querido como abrumado, mientras mi vida sentimental era un secarral. Me forcé a levantar el pie del acelerador. Acordé con la cadena un año sabático para escribir mi último ensayo y me trasladé a una casa grande a las afueras de Okayama. Tomé la decisión de enamorarme y tenía el elixir mágico. Necesitaba dejar de estar solo y no estaba dispuesto a irme a lugares de ambiente donde se me lanzaran a los brazos al ver al famoso de la tele. Mi elixir era la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Recibía mensajes tan llenos de amor, de gente intelectualmente potente, de tipos que se desnudaban por completo, de hombres dispuestos a todo por conocerme, que decidí realizar un experimento social exclusivo para mí, no sin antes calibrar la posibilidad de reflejar todas las conclusiones en un futuro ensayo. Bastaba con que los participantes fueran anónimos. El caso es que establecí una estrategia. Elaboré una carpeta con todos los candidatos, filtrada por condicionantes muy exigentes, y empecé a responderles a los elegidos con un tono abierto al encuentro personal. Algunos, asustados,
metidos en su armario, no respondieron. Otros se delantaban con mentiras. Todo venía bien para el experimento en sí. Así que por Okayama comenzó a pasar de forma organizada un elenco de lo más florido de la fauna homosexual japonesa. Lo citaba de uno en uno, los viernes, siempre en el mismo local de la ciudad. El kitsune, un café pequeño con piedras irregulares como asientos que me servía para calibrar la calidad de la mercancía. Sí, la mercancía. Tras tantos años con Arturo me había vuelto muy exigente en lo físico. Había 3 posibilidades. Que el chico no me gustara en absoluto, entonces le proponía un paseo por los jardines cercanos de Karakuen, que el tipo me engatusara con la conversación pero no hubiese atracción física, con lo que confirmaba entonces la reserva previa para cenar en el Ikiya, o que realmente quisiera tener sexo con él. Entonces llamaba al Hikobei para que nos llevase la comida a casa. Abundaban los segundos, porque mi criba inicial conseguía evitar a los peñazos. Conforme cenaba con ellos en el Ikiya me daba cuenta de lo solo que me sentía. Y así bastaba un par de Sapporos para arrepentirme de no haber llamado al Hikobei para organizar la cena en casa. Me podían más las ganas de abrazar, eso sí, que las de un sexo salvaje. Mi actitud era cruel. Yo jugaba con ventaja y todas mis víctimas estaban a merced de mis caprichos. Les imponía tanto que era consciente de que si nadie rechazó cenar en casa no fue por ganas de acostarse conmigo, sino por no saber decir que no al presentador estrella de los jueves. Así que el 80% pasaba por el Ikiya y solo un 10% venía directamente a casa. Tenía que anotarme los datos porque los olvidaba. Lo que para ellos era una cita inolvidable a la que venían con la información precisa de cada detalle de mi famoso pasado, para mí se convertía en una prueba de memoria, porque a todos les hacía ver que eran únicos para mí. Me enganché tremendamente de Katachi, que jugó con ese poder durante un par de años, mientras que Kimura se convirtió en un amigo imprescindible. Katachi era de Nagoya, un recorrido de 2 horas en tren bala que nos podíamos permitir, pero Kimura venía de Sapporo y nuestra relación se consolidó a pesar de la distancia. Fue a Kimura a quien le confesé todo el juego y reaccionó mal, pero me perdonó. A fin de cuentas, el juego había resultado divertido. Descentrado por completo de mis lecturas, dejé de dar conferencias y conseguí que mi año sabático pasara en un suspiro. Katachi era mi Arturo japonés. Quizás todos tengamos a un prototipo de personas que tienen la cerradura de tu corazón para hacer lo que quieran de ti. Follé mucho, sí. Me reí bastante también. Tuve conversaciones interesantes, paseos por Karakuen que me hacían dudar de mis decisiones, momentos muy emotivos de hombres necesitados de hablar. Pero el producto final era un amante poco de fiar, Katachi, y mi querido Kimura. Quizá poca recompensa. Escribí el libro con los resultados del experimento y escandalicé a todo Japón. Es quizá de la publicación que más orgulloso me siento, un tratado vanguardista acerca de la homosexualidad en un país donde no hay sitio para los gays. Estaba todo retratado con tan buen gusto que la temida reacción de los protagonistas apenas quedó en un par de gritos por teléfono, no más. No había nombres ni datos que pudieran fundamentar una denuncia en los juzgados, más bien se sentían agradecidos por formar parte de ese superventas. No podía quitarme de la cabeza, yo y mi ego, que estaba haciendo mucho bien a mi comunidad. Volví a la tele, me quité el caparazón de protección y entonces sí, me lancé a emborracharme de Tokio. Tiempos muy disfrutados en la capital. Mi año encerrado en Okayama, rodeado de amantes, me sirvió para romper todas mis barreras. Había escuchado tantas tragedias, tanto dolor. Me habían hecho partícipe de tantos complejos y frustraciones que yo solo quería vivir, a lo grande. No había nada que ocultar, me veía guapo con mis 40 años, guapísimo. Aceptaba invitaciones para cualquier evento, no había fiestas que se preciara en la ciudad que no contara conmigo. Con disciplina mental, a pesar de que mi producción editorial se resintió y disminuí la frecuencia de mis conferencias, mantuve un importante grado de contención. No volví a probar las drogas, no me embarqué en historias paralelas, rechacé proposiciones de orgías, no introduje a nadie en casa que no fuera para follar y despedirlo en el desayuno. Los días más dulces se daban cuando Kimura bajaba de Sapporo.
Qué pena que no hubiese ninguna atracción sexual. Un par de reportajes en revistas especializadas hicieron que mi nombre comenzase a sonar en Europa, al rebufo de Byung-Chul Han, que seguía apostando por mí. Y en Estados Unidos, sobre todo cuando se tradujo mi ensayo sobre el experimento social de Okayama en un país como Estados Unidos amante de las estadísticas. En mis correos el inglés ya era más habitual que el japonés y se colaba mucho hispanohablante a sabiendas de mi dominio del idioma. Fue así como apareció Alejandro. Ya en el encabezado supe que sería alguien importante para mí. Era listo, Alejandro. Acabo de estar en Huelva, así se titulaba el email, y caí rendido. El chaval al que yo sacaba 20 años se mostró como un tipo encantador. Lejos de la adulación y el discurso fácil, empezó por contarme que esa mañana había estado en el Instituto La Rábida, donde yo estudié. Había conseguido no solo ver la orla donde yo aparecía, sino descubrir quién era el autor del beso. Así lo escribía, el beso en mayúsculas. Yo creía saber que no era verdad. Nunca jamás nombré a Pablo en los 25 años que transcurrieron desde ese beso. Hasta que llegué al final del correo y vi un retrato de él, una foto de él. El tal Alejandro había fotografiado al Pablo de la orla. El corazón me dio un vuelco. Tuve que cerrar el ordenador, anular mi presencia en un cóctel, ducharme y volver al email. Fue un vuelco de felicidad. El azar por el que suspiraba, mi proyecto de vida se había cumplido. Entonces leí el email completo. Era un joven filósofo sevillano de 24 años, de familia bien, así decía él mismo, que trabajaba en una librería del centro de la ciudad. Homosexual, con novio, viajero, lector empedernido y deportista. Decía haberse bebido toda mi obra en apenas un mes. Consiguió por Amazon mis primeras publicaciones en castellano y en inglés mis últimos ensayos psicosociales. No me pedía nada, no me ofrecía nada. Se despedía con un beso, otra vez en mayúsculas. Yo me dejé de estrategias trasnochadas y le escribí esa misma tarde. Quería saber todo de él. Quería saber en realidad todo de Pablo. ¿Cómo sabía que era el niño del beso? ¿Qué relación tenían? Si la tenían, ¿cómo podía dar yo con él? No quise parecer demasiado arrollador, así que le hice un resumen conciso de mi vida a la manera en la que lo había hecho él. Le hablé de Arturo, de Katachi, de Kimura, de mis angustias juveniles, a cuenta de mi condición sexual, de mi felicísima, así lo escribí, felicísima vida tokiota actual. Quería que viese lo importante que para mí había sido su email, así que lo envié bien rápido, con una hermosa foto que Katachi me hizo en el castillo de Nagoya. Alejandro tardó varios días en responder. Me dijo que para controlar la ansiedad que le había provocado mi pronta respuesta, y le creí. No respondía con claridad a mis preguntas acerca de Pablo, por qué supo que era él, cómo dio con esa orla, qué le llevó a leerme a mí. Se limitaba a decirme que por sus manos pasaba cualquier publicación filosófica que se preciara y que no sabe muy bien dónde había leído que yo estudié en Huelva. Podría ser. No había más que tirar de la biografía de mi padre, reconocido en los círculos económicos de Tokio, para descubrir que pasó un tiempo destinado en la ciudad andaluza. Lo cierto es que los primeros días los viví con miedo. Se tambaleaban muchas de mis bases. ¿Cómo había dado tan fácil con Pablo? ¿Por qué no lo había hecho yo? ¿Quería realmente hacerlo o prefería guardarlo en la vitrina de mis mejores recuerdos? La espera entre correo y correo se me hacía eterna, con la duda continua de si volvería a aparecer Alejandro. Recordé entonces que de entre mis más fieles seguidores españoles había un sevillano obsesionado con el manga y los festivales de anime al que podía recurrir. Tenía más el perfil de Arturo que el mío, pero quizá por eso sería más sencillo que aceptara mi propuesta, que no era otra sino la de dar con Alejandro, tenerlo ubicado por si dejase de escribirme. Mi espíritu controlador, propio de mis inseguridades, llevaba mal lo de estar al albur de los caprichos de nadie. El chaval, Martín, tardó apenas un día en dar con él. Sobre todo, no le digan nada de mí, le pedí. E incluso lo reté, a sabiendas de que Alejandro se había quedado soltero. Enamóralo. El chaval, simpático como poco, morboso con una propuesta que no entendía,
Me divirtió durante días con sus andanzas desde que dio con Alejandro. Me describía su físico espectacular según sus palabras, sus costumbres e incluso sus lecturas. Aprovechaba, eso sí, para hablarme de sí mismo. Me enviaba bocetos más que correctos de historias animadas japonesas. Me explicaba cómo gestionaba la distribución de revistas manga en su facultad, en Bellas Artes. Me pidió que le enviara mi último ensayo dedicado. Tenía encanto, poca vergüenza y ganas de enredar. Me encandiló. Tanto que para mantenerlo como espía personal a mi servicio le ofrecí financiarle un cómic ilustrado, a lo que él reaccionó con una explosión de gritos que inundaron mi WhatsApp. Con las semanas, sin embargo, mis correos con Alejandro se convirtieron en una rutina hermosa. A mí me producían tanta paz y yo estaba tan bien en lo emocional que no había ninguna prisa por dar pasos de más. Lo que me tuviera que contar ya me lo contaría, porque los dos teníamos claro que había algo por aclarar por su parte en toda esta historia. Y si un día desaparecía, tenía a Martín para encontrarlo. Un viernes, como en mi año sabático, Alejandro me propuso que lo llevase al café Kitsune, aunque sea por videoconferencia, me dijo. Yo conseguí una foto de la cafetería que coloqué como fondo de pantalla atrás de mí y lo cité allí para tomar café. Me conmovió su belleza. Mi inseguridad de hombre mayor me había hecho enviarle varias fotos, pero nunca tuve el valor ni la ansiedad de pedirle alguna a cambio. Me agarraba a la descripción que me hizo Martín de él. Tenía unos rasgos simétricos de estatua griega, una sonrisa que me desarmaba. Sus ojos atravesaban la pantalla para inmovilizar los míos. ¿Me llevas al parque, a Liquilla o pides cena para tu casa?, provocó. Todo estaba preparado. El fondo de pantalla cambió a mi propio salón, al de Tokio, y tuve que levantarme para calmar mi excitación. Fue entonces, en esa noche de pura seducción, cuando me hizo prometer que le guardaría un secreto de por vida. Yo le pregunté si era necesario firmarlo con sangre. Alejandro me dijo que sí. Desapareció unos segundos y volvió con una pequeña aguja que se pinchó en el dedo gordo hasta sacar una gota bien roja que estrelló contra su cámara. Yo rebusqué entre los cubiertos de la cocina hasta dar con un cuchillo con punta e hice lo mismo. Le pedí que limpiase su objetivo antes de escuchar lo que me tuviera que decir. El dueño de mi librería, confesó, es tu Pablo. Tardé un tiempo en asimilar la información. Le pedí una tregua. Necesitaba apagar todas las luces de casa, cerrar el ordenador, bajar persianas, tumbarme en el futón. Las preguntas aparecían en tropel y la situación me desbordaba. Pasamos unas semanas raras. Lo nuestro entre Alejandro y yo era una comunicación tan estrecha como lejanísima, tan de verdad como manipulada por los dos. Nos buscábamos con angustia para no saber qué decirnos. Éramos inteligentes siempre para reconducir, para no romper. Necesitaba sus WhatsApps, las confidencias con el café, sus vídeos de la librería, que me contase perversiones sexuales, que me enviara fotos de su fin de semana. Yo hacía lo propio. Pero no me atrevía a preguntar por Pablo. No quería fotos suyas. Me daba miedo verlo, saber de él. Alejandro, bien consciente, apenas daba pinceladas. Lo nombraba como un personaje terciario cuando los dos sabíamos que era el verdadero protagonista de nuestra fortísima conexión. Entre Alejandro y yo no había amistad, ni amor, ni sexo. Había Pablo. Así que un día le hice partícipe de una propuesta particular. Cuando ya me había confirmado, tras meses de charla, que Pablo estaba libre en lo emocional, que la librería funcionaba bien, cuando Alejandro obtenía de él a través de charlas de desayuno que estaba deseando una historia de amor, cuando ya todo eso se convirtió en certeza, con toda la sensibilidad de la que me pudo hacer, pedí a Alejandro su complicidad.